Es momento de actualizar las noticias aquí en el Mundo Ahora de France 24. Soy Juan Pupiales. Vamos ya con los principales hechos del día. Colombia acude a las urnas, el país se decide en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mandatario saliente Gustavo Petro ya emitió su papeleta, así como varios de los candidatos que buscan sucederlo. Tenemos el reporte. Como un punto de inflexión decisivo califica el premier israelí Benjamin Netanyahu la captura del estratégico castillo de Beaufort. Se trata de una posición que marca un avance más en la incursión de Israel con el objetivo, dicen, de acabar con la milicia Hezbollah. El presidente francés Emmanuel Macron recibió en el Palacio del Elíseo a los campeones de Europa. El mandatario galo elogió al Paris Saint-Germain en el marco de una jornada en donde la plantilla también se dio un baño de masas en la capital francesa. Damos inicio en Colombia, en donde transcurre la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Son más de 41 millones de personas que están llamadas a las urnas en estos comicios, para los cuales tenemos un cubrimiento especial aquí en France 24. Previamente hablamos con nuestra periodista Daniela Blandón, quien desde el principal centro de votación del país, el más grande, nos informó sobre cómo avanza la jornada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Avanza sin mayores contratiempos esta jornada, pese a que la misión de observación electoral había advertido de 386 municipios bajo algún tipo de riesgo electoral. También acá vale la pena señalar que hubo un acuerdo previo con algunos, no todos, los grupos ilegales para garantizar la seguridad en esta jornada. La seguridad, que es el tema más importante para los votantes en esta ocasión, y también estamos en medio de un cese al fuego por parte del Ejército de Liberación Nacional. Vimos como desde por la mañana algunos de los 11 candidatos pues ya salieron a ejercer su derecho constitucional. El presidente Gustavo Petro también lo hizo desde muy temprano en la Plaza de Bolívar en Bogotá, y desde allí hizo un llamado a los ciudadanos no solamente para salir a sufragar, sino también para lo que él dijo, cuidar el voto, en clarísima referencia a las denuncias que ha hecho en varias oportunidades sobre el software electoral. También hubo todo un llamado institucional pues a respetar los resultados de estos comicios y a garantizar una transición pacífica del poder. Cambiamos de tema, vamos a Medio Oriente, vamos concretamente al Líbano, porque el ejército israelí tomó el control del castillo de Beaufort en el sur del país de los Cedros tras cruzar el río Litani, que hasta ahora había servido como frontera de facto. El primer ministro Benjamin Netanyahu calificó la operación como un giro dramático en la ofensiva israelí, mientras que el primer ministro libanés acusó el sábado a Israel de aplicar una política de tierra arrasada en el sur del Líbano, mientras las fuerzas israelíes amplían su invasión terrestre. Veamos el informe de Jesús Yajure. En el sur del Líbano, una bandera israelí ondea en lo alto del castillo medieval de Beaufort. Este avance del ejército israelí hacia el norte del río Litani marca una nueva e importante fase en la ofensiva militar de Israel. Nuestras fuerzas han conquistado la cordillera de Beaufort. Ahora mis instrucciones son profundizar y ampliar nuestro control sobre los lugares que estaban bajo el control de Hezbollah. Hemos roto la barrera del miedo, estamos tomando la iniciativa, estamos operando en todos los frentes en Siria, Gaza y el Líbano. Se trata de una victoria estratégica para Israel que ocurre 44 años después de la batalla de Beaufort, que marcó el inicio de casi 2 décadas de ocupación israelí del sur del Líbano. Este sitio, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, sirvió anteriormente como base para los israelíes debido a su ubicación estratégica. Ahora podría abrirles el camino hacia la región de Nabatie. Hace unos días el ejército israelí lanzó una operación en las colinas de Beaufort y en Wadi al-Suluki, en el sur del Líbano. Se trata de zonas desde las que Hezbollah ha llevado a cabo ataques contra comunidades de Galilea y contra el ejército israelí. Los ataques israelíes contra el sur del Líbano han persistido a diario a pesar del alto el fuego que comenzó oficialmente en abril. La campaña que estamos llevando a cabo ya ha dado lugar a logros significativos, entre ellos la eliminación de miles de terroristas y la toma de cientos de kilómetros cuadrados para defender la Galilea.
El gobierno libanés afirma que los ataques han matado a más de 3.000 personas desde el 2 de marzo y acusan a Israel de aplicar castigos colectivos en su guerra contra Hezbollah. El grupo chiita, por su parte, se ha atribuido nuevos ataques con cohetes contra el norte de Israel para impedir que sus tropas avancen hacia la región de Nabatie. Actualizamos sobre las tensiones entre Estados Unidos e Irán que buscan de manera indirecta llegar a un acuerdo sobre un conflicto que acumula semanas de incertidumbre. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, dijo este domingo que las conversaciones y el intercambio de mensajes con Estados Unidos continúa y no se debe dar importancia a las especulaciones. De otra parte, Mohammad Bakr Kalibaf, el principal negociador de Teherán, había declarado que cualquier pacto con Washington debe garantizar los derechos del pueblo iraní. No obstante, matizó que no cree ni en las palabras ni en las promesas de la administración de Donald Trump. Los soldados del frente diplomático no confían en absoluto en las palabras y promesas del enemigo. Nuestro único criterio es lograr resultados tangibles antes de cumplir con nuestros compromisos a cambio. Hasta que no estemos seguros de que se han garantizado los derechos del pueblo iraní, no aprobaremos ningún acuerdo. La garantía que respalda esta estrategia son nuestras propias vidas, que tenemos en nuestras manos, dispuestas a sacrificarse por el pueblo de Irán. Han pasado 3 meses desde el inicio de la guerra en Irán y 3 meses desde el ataque con misiles que destruyó una escuela primaria en la ciudad iraní de Minaf y mató a un centenar de niños y niñas. Desde entonces, las familias se reúnen cada día ante las ruinas para rendir homenaje a sus seres queridos. Por su parte, Washington afirma que se está llevando a cabo una investigación, pero para las familias de las víctimas no hay ninguna duda. Veamos más en este informe desde el terreno. Como cada noche en Minab, los habitantes se reúnen ante lo que queda de la escuela primaria. El pasado 28 de febrero, primer día de la ofensiva israelo-estadounidense en Irán, un ataque con misiles alcanzó el edificio. Fazel Al-Nejad trabajaba cerca cuando escuchó la explosión. Inmediatamente se precipitó al lugar y grabó estas imágenes. Miré al suelo, trozos de cuerpos, pequeños trozos de cuerpos. Según las autoridades, 2 misiles habrían arrasado la mitad de la escuela. No hice más que cavar como un loco. No hice más que cavar. Por si encontrábamos a alguien con vida. De las 168 víctimas, 120 eran niños de entre 6 y 11 años. El ejército estadounidense señala que su investigación sigue en curso y que la escuela se encontraba dentro de una base militar en activo. Es mentira. Jafar Karimi vive al lado de la escuela. Él y sus vecinos afirman que la zona era efectivamente una instalación militar, pero hace más de 10 años. La conclusión es clara, es una escuela. Estados Unidos miente, Netanyahu miente, sus aliados árabes mienten. Este es el cementerio de la ciudad donde están enterradas todas las víctimas de la escuela. Cada día, al atardecer, las familias acuden a rezar ante la tumba de sus seres queridos. Reyané, de 11 años, perdió a su hermana pequeña. Hoy afirma sentir odio hacia el gobierno estadounidense. Es solo su gobierno el que es cruel y deshonesto. La mayoría de los estadounidenses son buena gente. Saben que esto no es justo. Para los familiares de las víctimas, la única forma de honrar la memoria de los niños fallecidos es ganar la guerra contra Estados Unidos, un país al que nunca perdonarán. Vamos ahora hasta la República Democrática del Congo porque el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, visitó un centro de tratamiento del ébola recientemente inaugurado en Bunia, corazón de la actual pandemia. Mientras tanto, en Brasil hay preocupación porque 2 personas que venían de Uganda y la República Democrática del Congo están bajo sospecha en Río y Sao Paulo de estar afectados por este virus. Escuchamos a Tedros. Si acuden a los centros de salud cuando presentan síntomas, podrán recibir la ayuda necesaria y recuperarse. Por lo tanto, la clave es acudir lo antes posible y obtener la ayuda necesaria para poder recuperarse. Así podremos detener este ébola y cualquiera que lo padezca también podrá recuperarse. Pero la regla del juego es que esto es asunto de todos y todos los ciudadanos deben implicarse, deben creer en ello.
En Malta, el primer ministro Robert Abela del Partido Laborista se impuso en las elecciones generales por cuarta ocasión consecutiva. A falta de los resultados oficiales al completo, ya el candidato opositor Alex Borg concedió la derrota y destacó que en esta ocasión el margen fue de 18.000 votos sobre los 39.000 de los comicios de 2022. Malta es el país más pequeño y densamente poblado de la Unión Europea, con 550.000 personas en 316 kilómetros cuadrados. Hablamos ahora del Paris Saint-Germain, los flamantes bicampeones de la Champions League. En las últimas horas la plantilla fue recibida en el Palacio del Elíseo por el presidente Emmanuel Macron. Fue un discurso de elogios del mandatario, un reconocido seguidor del deporte rey, quien destacó el papel del brasileño Marquinhos y del Balón de Oro el francés Ousmane Dembélé. También se refirió a los desmanes que hubo durante este sábado después de la victoria del equipo y los calificó como inaceptables. Previamente la plantilla que había ofrecido el trofeo a sus seguidores en el Campo de Marte delante de la imponente Torre Eiffel. Escuchemos las palabras del presidente. Si el fútbol fuese un experimento de química, en un laboratorio tendría que darme la fórmula, porque ver lo que ha logrado temporada tras temporada es una gran impresión. Parece que lo han planeado todo. Son maestros de este juego. Les quiero agradecer muchísimo por este gran trabajo. De nuevo, felicitaciones. Esta victoria es de ustedes. Es la victoria del equipo de ustedes. La otra cara de la moneda es la del Arsenal, que pese al subcampeonato celebró este domingo su título de Premier League. Una multitud se dio cita a las afueras del Emirates Stadium en el norte de Londres para festejar el que es su primer título de liga en 22 años. Fin del informativo. En minutos más noticias en esta misma pantalla. Quédense con nosotros.